de la presidencia, Juan Ramón Quintana, manifestó a un medio ruso, Sputnik, que Bolivia se convertirá en un Vietnam moderno, un campo de batalla, y prevé una guerra de alta intensidad para el mediano plazo. El mandatario hizo alusión al país asiático que en la segunda mitad del siglo XX sostuvo una guerra con Estados Unidos. En las últimas horas, México emitió un comunicado expresando su preocupación por el incremento de la vigilancia sobre sus delegaciones. Luego de este reclamo conocido a través del Twitter, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró en las últimas horas sobre la presencia policial en su delegación diplomática. Aminoró considerablemente esta situación de vigilancia extrema en nuestra embajada en Bolivia. Luego de estas declaraciones, el gobierno de transición en Bolivia informó que se incrementó la vigilancia de la policía en la residencia y las oficinas consulares de la Embajada de México. Que ha recibido información creíble de amenazas de violencia por parte de movimientos sociales de la ciudad del Alto, quienes, según esa información, se aprestan a marchar hacia la residencia de la Embajada de México con el objeto de exigir la expulsión del ex militar y ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. La policía se desplaza alrededor de las calles y lugares cercanos de la residencia de la Embajada de México, ubicada en la urbanización de La Rinconada, en la Florida. Sin embargo, cerca de este lugar existe otra urbanización colindante, donde hay una puerta que aparentemente conecta esta zona con la residencia mexicana. Este lugar aún no está custodiado. Las oficinas consulares en Calacoto comenzaron a ser desalojadas desde este lunes pasado. Oficialmente, la Embajada de México en Bolivia ha informado del traslado de sus oficinas hasta la zona de San Miguel, donde retomarán la atención al público desde el próximo 2 de enero. Ambos lugares, en Calacoto y en San Miguel, están resguardados por efectivos policiales. Mientras las tareas de traslado continúan, la policía vigila las cajas que salen del nuevo edificio. El día de hoy México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Internacional, Penal Internacional, por violación a obligaciones diplomáticas. ¿Qué es lo que planteamos? Que se preserve y se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están al interior de esas instalaciones que se consideran parte del territorio mexicano. Bien, yo considero que esta es una falacia jurídica, jurisdiccional, porque nadie puede instaurar una demanda por hechos no probados o por presunciones que anuncia la Cancillería mexicana. Nadie puede ser demandado por hechos que no ha cometido. Ellos dicen que presumiblemente las autoridades bolivianas violarán la inmunidad de la Embajada de México, presumiblemente, y al mismo tiempo anuncian esa demanda. Creo que es un desliz que no le hace nada bien a la seriedad que presumía tener la Cancillería mexicana. He reiterado a los medios de prensa nacionales e internacionales que el Estado boliviano y el gobierno actual de la señora Áñez es un gobierno respetuoso de los tratados internacionales, respetuoso de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y que en ese sentido jamás podría ingresar fuerzas de seguridad nacional a un inmueble diplomático sin previa autorización, como dice la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Ellos tienen soberanía sobre la embajada, sobre el resto del territorio. Es Bolivia la que decide qué es lo que hace. Tenemos la obligación de garantizar que quienes han sido llamados por la ley y desoyen ese llamado y se esconden en una oficina diplomática sean puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional.
Esta es la respuesta del ministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, al reclamo de México sobre los controles policiales en inmediaciones de la residencia de su embajador en Bolivia y en las oficinas de su embajada en La Paz. Varias exautoridades y exfuncionarios del gobierno de Evo Morales están refugiadas ahí, entre ellos Juan Ramón Quintana y Javier Zabaleta. Estamos ejerciendo nuestra soberanía y hemos tomado las previsiones necesarias para que los dispositivos de seguridad rastreen y detecten inmediatamente cualquier ayuda, complicidad, para coadyuvar a que los fugitivos abandonen el país. Eso no lo vamos a permitir. Por su parte, la policía señala que su función es hacer cumplir con las órdenes de aprehensión y que el refugio que México concede a los exfuncionarios retrasa su trabajo. Piden colaboración de las autoridades mexicanas. Que las autoridades mexicanas colaboren con ello, ¿no? Y digan, bueno, comparezcan pues ante la justicia si es que lo están llamando, para que puedan asumir responsabilidades si es que lo tienen. Gran parte de los refugiados en las instalaciones de México en La Paz son investigados por hechos de terrorismo y sedición. Hoy nos amenazan con llevarnos a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Allá nos veremos. Allá nos veremos con mucho gusto y veremos quiénes han violado tratados. Nosotros protegiendo la embajada y la residencia, o ellos permitiendo que el señor Morales haga lo que le dé la gana. Crece la tensión entre los gobiernos de Bolivia y México. El gobierno de Yanine Áñez no solo negó haber ordenado la ejecución de grandes operativos policiales de intervención a la embajada o residencia de ese país en La Paz que violen los tratados internacionales. Nos parece que los únicos que han permitido que se violen los tratados y las convenciones ha sido el gobierno mexicano. Cuando le ha dado refugio al señor Evo Morales, terrorista confeso, por haber mandado asesinar al pueblo de Bolivia y haberle quitado la comida, ellos le han permitido que haga declaraciones políticas violando los tratados internacionales. López Obrador responde: ¿por qué con una mano soltaste al hijo del Chapo y con la otra mano cobijaste al productor de cocaína Evo Morales? ¿No te da vergüenza? ¿Por qué? Cuarta pregunta. Cobijaste y asilaste al fraude. Al mismo tiempo remarcó que si hay más resguardo policial en la embajada de México en Bolivia es porque así lo pidieron al gobierno boliviano sus representantes. Pidiendo a la canciller Karen Longarich mayor resguardo policial, mayor seguridad. La canciller, como corresponde a un Estado de Derecho, le traslada al ministro, refuerza la seguridad. Indicó que dentro están personas del anterior gobierno que son cuestionadas. Acogiendo a los criminales de Quintana y los fraudulentos de Martínez y Laguna, permitiendo que se escondan. López Obrador, así eres. Eres un hombre profundamente cobarde, arrodillado ante Trump. Insistió en que si existe alguna denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, Bolivia responderá. Y si quieres ir a la Corte Penal, qué bien, López Obrador. Cobarde matoncito, ahí nos vamos a ver. Quiroga desde Cochabamba también acusó al canciller de México por querer hacer campaña con la situación de Bolivia. La Policía Nacional está haciendo su trabajo. A requerimiento del Ministerio Público existen mandamientos de aprehensión. No será retirado ni un solo efectivo policial de la Embajada o Residencia de México en La Paz. De acuerdo al viceministro de Seguridad Ciudadana, no existe asedio ni controles que violen los tratados internacionales que garantizan la independencia y seguridad de embajadas en territorios nacionales. Estamos haciendo nuestro trabajo para precautelar la seguridad de esa embajada. Los estamos cuidando frente a la mentira que ellos acaban de anunciar. Sino solo tareas policiales que buscan ejecutar los mandamientos de aprehensión emitidos contra ex autoridades gubernamentales y exfuncionarios investigados por la justicia boliviana. ¿Quiénes se esconden allí? Quienes han participado en el diseño y la casi consolidación de un gigantesco fraude en contra del pueblo boliviano. El señor Nicolás Laguna, por ejemplo, director de la JETIC. Se esconden autoridades que han participado en acciones sediciosas, que desde su ministerio y en su condición de poder han financiado la fabricación de explosivos,